Que tal? Moi boas tardes, benvidos a unha nova cita de Conexión Galicia dende Madrid. Son exactamente as 6:30, se nos siguen en directo dende Aguedúas e un poquinho máis tarde xa, máis despois da madrugada, dende a canle principal da TVG. Aquí estamos unha semana máis, arrincamos unha semana envolta na polémica e cun ambiente político que non dá tregua. Movémonos entre a crispación do momento e un horizonte que apunta a que ninguén vai afrouxar. Alta tensión política e alta tensión informativa que imos compartir xa cos nosos convidamos. Saudamos primeiramente a Pilar Cernuda. Moi boas tardes, xornalista. Boas tardes, María. Moi bien, estupendamente. Benvida nesta temporada a Conexión Galicia. Encantadísima de estar aquí contigo. Gracias. Y con los demás, que no se pique Tamén, nadie, que no se pique nadie. Imos saudar tamén a Javier Casqueiro, xornalista del País. ¿Cómo estás? Muy buenas, María, encantado. Yo sí que estoy encantado con Pilar siempre. Siempre. ¿Y con los Y demás? además con los demás, ¿no? Pero con Pilar. Imos para aquí, Basteiro, ¿cómo estás? Buenas tardes, Director de Infolibre. Pues con Javier y con Pilar, pues inmejorable. Tamén. Sí, la verdad es que sí. Con David Lema, xornalista del Mundo. Que tal? Como estás? Encantado de estar aquí ou que non sei dicir xa? Toca che facer a ronda inteira, ¿no? Creo que estou encantado cos 4, por igual, ademais. Bueno, perfecto. Así me gusta que pasemos un bo anaco, que falemos de actualidade, de información e que aportemos todas as olladas posibles entre todos. Porque comezamos co encontro máis agradado que perseguía o presidente da Xunta dende hai máis de 5 meses. Alfonso Rueda reclamou repetidamente unha reunión co presidente do goberno para afondar nos problemas e nas necesidades de Galicia. Curiosamente, Moncloa, despois dunha eterna espera, fixo coincidir a reunión cunha viaxe oficial do presidente da Xunta a Brasil. Comezo cunha pregunta un pouco maliciosa. Foi casualidade ou foi mala fe, Pilar? Hombre, desde luego casualidad no, porque un viaje de esta categoría lo preparas con mucho tiempo. Es como si en el mes de enero dices que no puedes ir el no sé cuántos de septiembre cuando todo el mundo sabe cuándo empieza la Asamblea General de la ONU. O sea, pues en eso todavía con más razón, ¿no? Evidentemente, dudo mucho que haya sido un problema de coordinación del gabinete presidencial. Yo creo que no tenía muchas ganas, sinceramente. Casqueiro? A ver, yo no creo que ni una cosa ni la otra. Es verdad que el presidente de la Xunta tenía ese viaje programado, pero es verdad también, María, que el presidente del gobierno venía de China, que tenía un viaje programado que no se organiza en 2 días, que desde ayer está en Nueva York porque tiene un viaje, como decía ahora Pilar, a la Asamblea Anual de Naciones Unidas, un viaje al que va todos los años. Yo creo que aquí es verdad que estamos hablando de 2 políticos con una agenda muy complicada, lo han intentado cuadrar, no era el único presidente al que recibía. Yo creo que en eso, la verdad, el presidente además de la Xunta le ha quitado importancia y lo importante es que se vieran y que se abordaran lo que se tuvo que abordar. Veña, posimos a fondarnos tamén nos primeiros temas e restámoslle tamén importancia. Un dos piares fundamentais que traía Alfonso Rueda ata Moncloa era, obviamente, o financiamento autonómico, financiamento en concreto para Galicia. Escoitámolo. En general, muchas buenas palabras, muy pocas concreciones. Y lo lamento porque yo he intentado plantear cosas y propuestas concretas. La realidad de la reunión ha consistido básicamente en eso, en propuestas concretas por mi parte y en escuchar al presidente del gobierno, pero fuera de eso, ya digo, muy pocos compromisos. Y yo, bueno. Boas palabras, pocas concrecións. Daniel Basteiro, hora e media de reunión e creo que non saiu casi nada en claro. Sí, é certo, e ás veces, si botan moito tempo reunidos e non se sabe todo o que se falou, pode ser un bon sinal, non? Da discreción coa que hai que levar probablemente algúns aspectos que despois fructifiquen. Eu coincido en que o importante é que se viran. Hai outro pequeno detalle desta reunión que ten o seu protocolo institucional e é que non tiña por que facelo así, por suposto, pero Sánchez optou por recibir os presidentes autonómicos por orde protocolaria, é dicir, no noso caso de Galicia, tendo en conta cando se aprobou ou se tramitou o estatuto neste caso de autonomía de Galicia durante a Segunda República, que é, de feito, o que marca o protocolo para cando se ven as bandeiras ou cando se ven os actos oficiais, non? Creo que foi unha xuntanza dentro do normal, no que evidentemente o presidente da Xunta é crítico, no que lle pide
compromisos concretos a Pedro Sánchez. Tamén foi moi crítico co tema do financiamento singular de Cataluña e opúxose como era de esperar, pero tratouse esa cuestión, o cal eu creo que tamén é normal, non? O presidente da Xunta dixo que iría á xuntanza, fixo ese esforzo por non pedir que ya cambiaran de data e asistir exactamente cando foi convocado pola Moncloa, non deixou ningún tema aparte, creo que iso é importante, hai que falar de todo e, por suposto, puxo a súa postura sobre a mesa, neste caso moi crítica co acordo, non, do PSC e de Esquerra Republicana que o PSOE avala. David, ao parecer a resposta de Sánchez foi que conferencia de presidentes sí, pero para tratar o tema da vivenda únicamente, non? Eso é, porque dicía ahora Daniel que é bo que non se sepa do que trataron, non? Pero nos... Bon non, pero pode ser, eu prefería saberlo todo, Claro, no, eu tamén, por suposto, pero nos, o que sabemos non é que tan pronto el sale desa reunión que despois xa tuvo co presidente da Xunta de Andalucía, a mensaxe que saliu de aí é que non iba a haber acordo, que o acordo era imposible, non? Entonces, a mí o que me produce un pouco de sacou é que se reúnan por vez primeira o presidente da Xunta de Galicia o presidente do goberno. En máis de 2 anos, ademais, que levaban sin esta xuntanza. A petición que facía o presidente da Xunta, que a mí non me parece descabellada, que era que se reunise a conferencia de presidentes para tratar algo tan delicado que afecta tanto o modelo territorial, a cuestións sociais e económicas como era o financiamento autonómico e, sobre todo, a cuestión do financiamento singular de Cataluña. Entón, que de aí solo saia que na conferencia de presidentes se vai tratar o tema da vivenda, que evidentemente é un desafío social, sí que me parece rebaixar un pouco a reunión en sí, non? Porque eu creo que todos sabemos que o pulso político hoxe está nese financiamento, nese concierto, nese cupo, chamémolo como que iramos, non? Entonces, o feito de rebaixar o máximo órgano de cooperación entre o goberno e as autonomías, como é a conferencia de presidentes, a mí sí que me parece que envía unha mensaxe un pouco negativa por parte do presidente, non? Cando, ademais, creo que, según o reglamento da conferencia de presidentes, non é a él a quen lle corresponde marcar a axenda que se vai tratar, non? Eu creo que se forma un comité no que, evidentemente, ten presenza o goberno, pero tamén o resto de territorios en consenso, onde hai que buscar cales van a ser os temas do día, non? Sí, di Pilar, sí. La conferencia de presidentes. ¿Para qué sirve la conferencia de presidentes? Es decir, todos los que estamos aquí hemos cubierto las conferencias de presidentes. Cuando te dicen la conferencia de presidentes para hablar de los grandes temas de Estado, que son importantísimos, David lo acaba de decir, fundamentalmente ahora mismo es la financiación autonómica y ver cómo se plantea el problema del cupo catalán, pues tú dices, bueno, pues se reúne el presidente con los presidentes autonómicos, cambio de pareceres, habrá una agenda para discutir y entre ellos cambian impresiones, hay diálogo, hay propuestas positivas o no positivas, unas a favor, en fin, se charla, se habla, se negocia, se cambian impresiones. Pero las conferencias de presidentes en España hasta ahora son, se va al Senado, llega un presidente, lee un discurso que le ha preparado su gabinete y se va. Se acabó. Y luego viene otro presidente, pronuncia el discurso que ha pronunciado y se va. Y luego, con frecuencia lo que hay es que el rey les invita a todos a comer o a tomar una copa, lo que sea, allí en Zarzuela. Y se acabó. O sea, eso no es una conferencia para tratar los problemas serios que tiene España. Ya sabemos eso, que hay... No, o sea, yo entiendo el protocolo, y además es importante el protocolo, pero el protocolo tiene que ser algo que después o antes haya trabajo. Pero vamos, para leer... Y luego, además, precisamente porque no tiene menor interés, hay muchísimos presidentes que no vienen. Y aquí lo que todos destacamos, pues no viene el Endacari, no viene Pujol o el que fuera después, ahora es el Salvadorilla, que me imagino que vendrá este año. Digo que sí, ¿no? Este año está de estrella. Pero ¿para qué sirve? ¿Para qué sirve? ¿Discuten entre ellos los problemas verdaderamente importantes de las autonomías? No. Entonces, pues sinceramente, a mí me sobra esa conferencia mientras esté planteado como un señor que se sube al atril, lee lo que le han escrito
y normalmente se vuelve a su ciudad otra vez o a sus regiones. Es sobre- un pouco de aquí, ¿no? Sobre todo porque hai un tema que xa se sabe que non se vai tratar, o financiamento autonómico. Estabas facendo así coa cabeza, que pasou, Es que Casqueiro? no estoy de acuerdo y yo también he cubierto unas cuantas conferencias de presidente y no estoy de acuerdo. Primero, en sí mismo ya, teniendo en cuenta que estamos en un Estado que es casi federal, como bien sabe Pilar, Pero no que se confederal, como dice el presidente, vale, que se vean es muy los presidentes distinto. autonómicos o el presidente del gobierno siempre será bueno, Sí. aunque sea para hablar. Pero además es que no es solo para hablar y de hecho está pensada esta conferencia a finales de mes en Cantabria para hablar de un tema que es prioritario ahora mismo en España para toda la juventud para empezar, que es la vivienda. Se va a hablar del tema de la financiación. Los presidentes autonómicos del PP quieren que se hable de eso y se va a hablar también de eso. Y fíjate, incluso en lo simbólico, Pilar, tú decías, y es verdad que nos ha pasado en varias conferencias de presidente que se abordaban distintos asuntos, se va a abordar el tema de la financiación en esta también, pero es que ya ha dicho Salvador Illa, que es el presidente de la Generalitat, que va a venir a esa conferencia de presidente y por lo tanto va a venir a explicar el acuerdo que él ha firmado con Esquerra Republicana sobre el tema de la financiación y se lo va a explicar a los presidentes autonómicos del PP. Ya solo eso tiene para mí bastantes virtudes y no quiero dejar pasar esta oportunidad para decir algo de lo de las reuniones de la Moncloa, ¿no? Yo creo que el presidente de Galicia, como todos los presidentes que han acudido a esas reuniones, hace bien en venir. Yo me acuerdo de la anterior, estuve cubriendo en la Moncloa, vino con un libro con todas las reivindicaciones. Bueno, Alfonso Rueda tamén trouxo exactamente igual. un listado. Y entonces Bueno, lo está ben entrega- que se traballe niso, ¿no? Por eso digo, él viene con sus temas, se lo entrega el presidente del gobierno, hay cosas muy concretas, subvenciones a empresas automovilísticas, proyectos urbanísticos que se quieren financiar con los fondos europeos, cosas muy específicas que ha entregado en Moncloa. Luego Moncloa verá, oye, eso forma parte de la política, pues esto nos gusta más, nos gusta menos. Lo que no acabo de ver tan claro, y lo que no me ha gustado, porque además no le pega nada al presidente de la Xunta, es que siendo legítimo que esté en contra de la financiación singular para Cataluña, eso faltaba, y además que lo exprese en la Moncloa y que se lo diga a la cara al presidente del gobierno me parece bien, pero que luego aparezca en un medio de comunicación hoy diciendo que vamos a ir a la calle con este tema. No le pega al presidente de la Xunta. Non dixo, vamos a ir a la calle. Dixo, imos... A ver, dejarme, si termino la frase lo explico. He resumido lo de ir a la calle, que él dice mucho más largo que todo eso, pero sí que cree que hay que movilizarse contra ese asunto porque está en contra. No le pega. Yo creo que ese no es el tono ni institucional del presidente de la Xunta, ni personal ni político de Alfonso Rueda. Yo creo que es una equivocación. Hoy desde el partido en Génova no han suscrito esa tesis. Algunos varones han querido salir con paños calientes, bueno, ya veremos y tal, pero la dirección nacional del partido, que yo creo que ha tomado nota de lo que le ha pasado en la calle en anteriores ocasiones, no está por esa labor. Algúns varóns, non? Veía, he Varios, non? Hai 4 ou 5 varóns que sí que apoian esa especie de movilización que non é porque trataran mal o presidente na Moncloa, non? A xustificación é que o PP considera que o concerto económico é algo que non só vulnera a Constitución no sentido de que de momento o marco legal non o permite, senón que sería algo que eles consideran que danaría moitos servicios públicos, porque evidentemente se lle concedes o 100% da recaudación a unha comunidade e lle concedes que sea esa comunidade a que manexe despois a cuota de solidaridade como ela considere, rompes o poder tributario, polo cal non podes despois facer que un cidadán de Extremadura, por exemplo, que o exemplo que máis se pon, non? Que teña os mesmos servicios públicos que un de Cataluña se non paga máis impostos, non? Eu creo que a movilización ao que chama Rueda, que eu estou contigo de que seguramente non sexa o momento nin quizáis a causa, non? Pero creo que sí que ten esa legitimidade, vamos, moi válida, o argumento é claro. Basteiro, sí, rematamos con isto. Sobre isto, lembrados, é dicir, eu creo que esas xuntanzas como as do Venres deberían terse feito antes, non? De feito, criticábase que non houbera xuntanza. Correcto. Eu aí podo estar de acordo. Claro, ahora que non hai xuntanza, criticamos que houbera xuntanza e que non trascenderan ou que non saibamos o suficiente. No, que non trascendera, non. Que non houbera ningún tipo de novidades achegamento. Non é que non trascendera, é que non houbo. Conferencia de presidentes. Si non hai, porque non hai, certo é que con o goberno de coalición houve moitas, pero por mor da COVID, sobre todo, non para tratar outro tipo de asuntos, se hai que non serve, non? Eu creo que aquí o problema é, primeiro, de vontade política, é dicir,
este tipo de asuntos como financiamento podense tratar como por certo, se teñen tratado sempre nun Consello de Política Fiscal e Financeira, donde eu creo que se deben tratar máis, por eso de facer o traballo previo para chegar a unha conferencia de presidentes que é, en realidade, máis simbólica habitualmente que operativa, porque son moitos presidentes, son moitos discursos, pois isto que agora dicía a compañera, non? E despois falta instrumentos realmente pois, de federais ou de artellar unha especie de toma de decisións e de lealdade institucional. O Senado non funciona, a Conferencia de Presidentes está artellada, eu creo que unha maneira insuficiente, pero o máis importante é a vontade política. E a vontade política, que por certo, vamos ver esta semana un asunto tan sensible como é o teito de gasto, non? É dicir, aqueles que piden máis financiamento terían que saber ou terían que poder explicar, non? Si están dispostos, no caso de Galicia, a renunciar a 343 millóns de euros. Ou as cidades. A Vigo 16 millóns, a Coruña 16 millóns, Logo falaremos do teito de gasto, tamén falaremos da quita da débeda de todo isto. Dicías antes, xa que estabas a falar agora, dicía Basteiro que se está chamando os presidentes autonómicos pola orde da formación dos estatutos. Bueno, primeiro foi en Cataluña, País Vasco, Galicia, pola tarde Andalucía. Non sei se esta orde responde tamén para deixar a Díaz Ayuso de última, deixo aí, pero venres, efectivamente, estivo o Lehendakari e tamén Juanma Moreno. Escoitámonos. Yo respeto, y lo he dicho en más de una ocasión, lo que Cataluña acuerde con el Estado. Y no me voy a meter en casa ajena, porque no me gusta que nadie se meta en la casa de las vascas y de los vascos. Le he pedido que de una manera ágil, lo más rápida posible, reconsidere esa decisión y retire esa iniciativa. Si no se retira esa iniciativa, pues Andalucía hará valer pues, su peso demográfico, su peso político, su peso económico y utilizará todos los instrumentos que disponga a su alcance para que, evidentemente, no se lleve a cabo esa decisión, ese cupo catalán. Financiamento autonómico de novo, cada un na súa casa, pero o goberno na de todas, non? Sí, de todas, pero es un gobierno precisamente porque está en la casa de todos, tendría que hablar con todos antes de tomar decisiones que afectan a todos. Porque tú lo acabas de contar, lo sabemos todos. Es decir, ese cupo catalán, se llame como se llame, pero es el cupo, es igual que el cupo vasco y muy parecido a la financiación específica que tiene Navarra también, afecta a los demás. Porque además ya incluso se ha especificado qué dinero iría a Cataluña, además del que tiene actualmente, para ese cupo. Que, por cierto, lo del cupo es una historia bastante curiosa también, porque no sé si la gente lo sabe. Tú lo que haces es recaudas y luego tienes que devolver al Estado el dinero que se supone que ha costeado el Estado con tus ciudadanos. Tú hablas con los vascos a lo largo de estos años y hablas con los miembros del gobierno de España y te dicen que ese cupo no se paga. Entonces, claro, pues te irrita todavía más, porque si vas a incrementar en base a ese cupo catalán el dinero que se le va a enviar a ellos, no va a haber retorno y se va a detraer de los propios presupuestos del Estado, evidentemente hay que sacarlos de alguna parte y va a afectar directamente al dinero que reciben otras regiones. Entonces, es una cuestión matemática. Si tú das dinero aquí, tienes que sacarlo. Entonces, yo entiendo la irritación y la consternación, más que irritación, de los presidentes autonómicos, porque no van a poder responder ante sus ciudadanos si faltan servicios. Y hay un dato muy significativo. No solamente protestan los presidentes del Partido Popular, también los presidentes del PSOE. Y no solamente García Paje y Lambán, que ya no es presidente, pero que lo tienen como muy marcado, como que siempre estarán enfrente de lo que decida Sánchez. Otros presidentes autonómicos que hasta ahora, socialistas, que hasta ahora eran incondicionales hacia Pedro Sánchez, pues han levantado la bandera diciendo por aí no, por aí no. Dende logo está levantando ampollas o financiamento autonómico, queremos que para prácticamente todos hagas para o CIS, non? Porque a factoría de Tezanos hai poucos días voltou a dicir que se disparaba a expectativa de votos dos socialistas. Bueno, quero dicir, a verdade é que o problema do CIS é que leva anos, non,
costa abaixo o crédito do instituto, quero dicir, ao final xa esperamos un pouco as enquisas de Tezanos como quen espera os reis por Navidad, non? Bueno, pois a veces trae un regalo para algún, outras veces para outro. En cambio, o que si fixo o CIS fai pouco, na enquisa que publicou a semana pasada sobre as preocupacións dos españois, daba unha resposta moi curiosa, que era que por primeira vez, creo que eran en 15 anos, desde 2004, creo recordar, a inmigración era o primeiro problema para os españois, que eso non pasaba desde 2004, que fora a crisis dos cayucos, non? É un tema, a verdade, que durante o verán, tanto o goberno como as diferentes autonomías intentaron arranxar e que de momento non son capaces. E ten moito que ver co que falaba antes Basteiro desa falta de vontade política, non? Parece que non hai un punto medio, e eso é moi malo para a cidadanía. A imaxe que como cidadán che dá que o goberno e os diferentes presidentes non poden chegar a un punto mínimo de acordo en algo tan básico como pode ser que os inmigrantes menores de edad non podan ter unhas situacións de salubridade mínimas, é algo moi preocupante. Outro día estivemos falando aquí de inmigración, hoxe non o imos poder tocar porque queríamos tocar moitos temas, pero non nos vai dar tempo a todo. Cambiamos radicalmente e quero que vexan xa a seguinte secuencia, veña. Votos emitidos, 350. Votos a favor, 172. Votos en contra, 178. Bueno, comezamos de xeito agónico, ou se preferides, coa agonía da última derrota do goberno no Congreso. Unha derrota inesperada polo xiro de guión de Junts. O partido de Puigdemont suxeriu que se ia abster na votación dunha lei de sumar para limitar os contratos de aluguer nas vivendas vacacionais. A votación presumíase tan axustada que obrigou o presidente Sánchez a facer algo que non é habitual nel. Acodiu a votar o Congreso para salvar a lei por un só voto, pero topou coa labazada política de Junts, que votou en contra e retratou a debilidade do goberno. A legislatura estáse a converter nun vía crucis, nun calvario para o goberno. Como se pode gobernar con esta debilidade, a que estamos vendo últimamente no Congreso? Pois é moi difícil gobernar con esta debilidade ou polo menos sacar novas leis, non? Isto era, por certo, unha toma en consideración, é dicir, que Junts per Catalunya, para que nos entendan os que nos vexan, rexeitou que se puidera falar e negociar nun proceso que dura semanas ou meses no Congreso sobre este asunto, non? Que é unha cousa que a mí me parece moi rechavante, non? Cando hai partidos, nese caso por sorpresa como Junts per Catalunya, que non daba indicación de que fora tumbar co seu voto decisivo esta admisión a trámite como tal, e despois o fixera. As debilidades que hai no Congreso pois son basicamente o artellamento da maioría moi precaria que hai no Congreso dos Deputados, non? No Congreso dos Deputados houve unha maioría de investidura, pero non unha maioría de gobernabilidade. Depende de moitísimos partidos. O que une fundamentalmente, de feito, a esos partidos é a aversión a un goberno de PP e Vox, non? Contra eso sí hai unha maioría, por eso non hai unha maioría a favor dunha moción de censura que, lembremos, elixiría, se a presentara Feijóo e a gañase, elixiría o presidente do Partido Popular como presidente do goberno. E todo o demais, pois depende de condicionamentos internos, externos incluso. Creo que Junts xa debería saber que a aplicación da lei de amnistía non depende estrictamente de Pedro Sánchez no do seu goberno, senón xa tería aplicado a Puigdemont, pero o asunto da amnistía mistúrase. Está tamén o tema do Congreso de Junts per Catalunya, en Esquerra Republicana tamén andan revoltos, e mesmo o PNV, non? O que algúns consideran eso do canario na mina, non? Que cando canta o PNV, cuidado, porque pode haber un cambio radical nos apoios, non? Tamén deu algún toque, aínda que despois mitigado, corrixido polo propio Lehendakari, de que o goberno non pode contar cos seus apoios. É moi difícil gobernar nesta situación, pero houve unhas eleccións hai un ano, unha investidura, é dicir, un mandato de 4 anos, e eu entendo que o goberno está condenado, se queremos decir así, de xeito negativo, ou está obrigado por responsabilidade a tratar de sacar as súas medidas adiante. Condenado
Senado, eu falaba do Calvario, que, bueno, ven sendo o mesmo, non? Casqueiro, Junts, o Grupo Mixto, por exemplo, Ábalos non parecen os mellores compañeiros de viaxe, non fiables. Algún día hablamos del Grupo Mixto, porque ese Grupo Mixto tiene memorias también, ¿eh? Ahí están 4 de Podemos, el diputado nacionalista galego, Ábalos, la diputada canaria. El Grupo Mixto no es un grupo, es otra cosa, yo lo llamaría otra cosa, pero bueno, vamos al tema porque además se abren muchos panoramas, ¿no? Estábamos hablando de que el gobierno está en una minoría muy débil, sí, es evidente. Lo sabíamos desde el primer día. A lo mejor uno de los fallos que cometimos todos es meter a Junts en esa mayoría progresista que dijimos desde el principio, porque es evidente que Junts no es un partido progresista, es bastante evidente. Y luego es bastante evidente también que no está por la labor de estar solidificando ese bloque de la mayoría de gobierno. No lo está. Otra cosa es que le convenga coyunturalmente, etcétera, ¿no? Yo creo que eso va a ser así. Lo vamos a ver más veces, vamos a ver más derrotas. Este jueves va a haber una derrota más que simbólica, porque es verdad que no es definitiva y que no sabemos lo que puede pasar con los presupuestos luego, pero es algo más que un gesto. No es como decía Dani, que es esas proposiciones no de ley en las que instas a hacer algo al gobierno. No, no. Esto se tiene que pasar, digamos que este techo de gasto, senda de decir, tiene que pasar por el Congreso antes de llevar los presupuestos y es un toque de atención ya potente. Va a haber más. Esto quiere decir que es el otro lado, yo creo que lo apuntaba Dani, porque es verdad que si hay una debilidad en la mayoría progresista que sostiene el gobierno, hay una debilidad en la mayoría de la alternativa que no tiene suficiente para tumbarlo. Y eso es una evidencia, tan evidente es una cosa como la otra. Y lo enlazo hasta con lo de las encuestas. Todas las encuestas, la del CIS, las nuestras que publicamos en El País, todas las encuestas dicen que Alberto Núñez Feijóo necesita a Vox, por lo menos a Vox, para llegar a una posibilidad de alternativa. Y en la mayoría de los casos necesitaría otro partido. Y me remito, aprovecho aquí acto de promoción, interno, me remito al PNV, que este mismo fin de semana hemos hecho una entrevista al portavoz parlamentario donde ha dejado muy claro que con esa alianza PP-Vox, con ellos que ni les llamen. Bueno, deixamos esa cuña porque outro día nomeaches a El Mundo, así que hoxe tamén se pode enorme. Hoxe non quixo. Falo da entrevista, pero non... É verdad. Bueno, vale, está claro. O xoves hai un problema. As últimas palabras do partido de Puigdemont foron ou se cambia a proposta ou aquí non hai acordo, non? Estades todos de acordo en que non vai sair adiante? Esto es lógico cuando es un gobierno que es producto de un chantaje. Entonces, pues claro, pues es que los que chantajean, como te pasa en cualquier sector de la sociedad, pues normalmente nunca se quedan en la primera apuesta, sino que siguen permanentemente hasta te ahogan permanentemente. Te lo dicen siempre, no pagues, porque si no, siempre seguirás pagando. Aquí, bueno, imagino que os pasa a todos lo mismo. La pregunta que os hace todo el mundo, en cuanto ve a un periodista o que no sea periodista o que encuentran dos, preguntan lo mismo. ¿Va a durar Pedro Sánchez hasta el final de la legislatura? No se habla, no te preguntan otra cosa. ¿Tengas inquietud política o no tengas inquietud política? Pues no lo sabemos. Aquí lo que sí hay es 3 posibles salidas, nada más, a esta situación de bloqueo. Primero hay que ver qué pasa con el techo de gasto, porque efectivamente si no se aprueba el techo de gasto, a ver cómo se presentan los presupuestos. Ya ha anunciado gente del gobierno que no presentan los presupuestos, que non é tan importante, que los vuelven a prorrogar. Oiga, ya están prorrogados. Una segunda sería un descrédito monumental dentro y sobre todo fuera de España. Un gobierno que está apoyado en 2 presupuestos prorrogados, bueno, es que la inestabilidad es total. Solamente caben 3 salidas. Uno es que presente el propio presidente de gobierno una cuestión de confianza. Si la gana, hombre, saldría por lo menos reforzado un poquito. Otra es que sea Feijóo quien presente una moción de censura, pero lo acabas de explicar tú muy bien. Bueno, solo con vos no le sirve, ¿no? Y hay una tercera posibilidad, que es un adelanto electoral. Pero en este momento, cuando hablas con gente cercana a Sánchez, te dice que no quiere ni oír hablar de eso porque no está seguro de ganar las elecciones. Entonces, la situación pues te remite a que todos nos preguntemos unos a otros, ¿va a aguantar Sánchez hasta el final de la legislatura? Como él dice, claro. Un matiz mínimo antes de... Sí. Digo, cuando un gobierno del Partido Popular necesita partidos nacionalistas, la palabra ya no es chantaje, sino que pueden hablar catalán en la intimidad o pueden negociar perfectamente porque somos abiertos. Ahora, si lo negocia un partido socialista es chantaje. Y 2,
es tremendo no tener unos presupuestos y es muy duro prorrogarlos. Pero yo en este caso le recomendaría, fíjate, me atrevo a recomendarle, esto es ironía Casqueiro, me atrevo a recomendarle a Sánchez y a la ministra de Hacienda que llamen, por ejemplo, a Cristóbal Montoro y a Mariano Rajoy y que les pregunten cómo se hace lo mismo prorrogándolo 3 veces en vez de 2, que es lo que pasó con el último mandato de Mariano Rajoy. Sí. Casqueiro, o outro día, perdón, lembro que a ministra botaba a culpa ao PP de que non se aprobaran os presupostos. Cando gobernaba o PP, tampouco eles estaban ao seu carón, Pero para mí es chantaje cuando te obliga al gobierno a hacer algo que juró por sus muertos que nunca haría. Desde la amnistía hasta aceptar el cupo catalán, hasta, bueno, es que es tanto lo que está cediendo frente a las exigencias de Podemos en un momento, de Sumar en otro, pero ninguna tan verdaderamente irritante y preocupante como la de con Junts, con Puigdemont. A ese argumento tamén se lle pode dar a volta, é dicir, se os xoves o teito de gasto non se aproba e todo parece indicar que non se aprobará. Aquí sodes moi pesimistas todos, parece que sí. Será porque o goberno non cedeu, non? Porque se quixera ter o seu teito de gasto aprobado, cedería o que fora por estar na Moncloa un minuto máis vendendo España e resulta que non o vai, bueno, presumiblemente terá moitas dificultades para aprobalo. É dicir, claro, as dúas cousas sempre ao mesmo tempo non pode ser. Eu comprendo que a oposición, e sobre todo o principal partido de oposición, non adoita aprobar os presupostos do goberno. Eso nunca pasa, en realidade. Pero, ollo, porque nas decisións que se toman no Parlamento hai decisións sobre a vida dos cidadáns e das cidadás. Eu insisto, Galicia perderá 343 millóns de euros nos próximos 2 anos. Vigo 16, a Coruña 16, non me voltes cos mesmos datos que xa non los contaches antes, Basteiro. 4,7, é dicir, cantas escolas se fan con eso, cantos servicios sociais se fan con eso, e unha cousa sobre o tema exterior que apuntaba Pilar, é dicir, en Bruxelas coñecen das dificultades do goberno para sacar as súas leis, pero a Bruxelas o que máis importa é como vai a economía, é dicir, si crece ou non crece, e sobre todo que non se gaste máis da conta. Acordade os procedementos por déficit excesivo, é dicir, que non incorras en gastos excesivos. Bueno, pero estamos falando dun teito de gasto récord, Sí, pero mesmo cun teito de gasto podese reducir a débeda porque se están ingresando por impostos, porque a economía nas grandes cifras, que despois hai moitísima letra pequena, na vivenda, en como viven moitas familias, pero nas grandes cifras, calqueira goberno celebraría estar na situación na que está España neste momento. É dicir, evidentemente, sempre é mellor un goberno con presupostos, o goberno xa dixo que vai presentalos, probablemente no Parlamento non atope os apoios, pero iso é unha decisión de todo o Parlamento, dos partidos do goberno por non ser quen de chegar a acordos, pero tamén dos outros partidos por decir, eu rexeito este presuposto. Se o rexeitan, pódese dicir que o goberno cede a chantaxes como se di cando o goberno chega a acordos con outros partidos? Douche agora a palabra, David, pero antes quería ir a... Bueno, dicía antes, Pilar, non sei se haberá un adianto electoral, non? O outro día fixemos unha porra aquí no programa, xa ao final da temporada veremos o que sucedeu. Sánchez, de todos os xeitos, sigue arengando os seus dicindo que a legislatura vai ser longa, aínda que a realidade é outra, porque fala todo o tempo de negociación, escoitámolo. Es evidente de que los partidos con los que solemos tejer mayorías pues son diferentes a nosotros. Hay muchas cosas que nos separan de ellos, algunas efectivamente son diferencias insalvables, pero también hay algunas otras cosas que nos unen. O goberno do diálogo e do acordo, David. Bueno, o goberno da cogobernanza, non? E antes xa falamos en que situación está agora esa cogobernanza, non? Fastidioume un pouco o matiz cínico de Casqueiro, porque, claro, eu iba a ser triplemente cínico. Entonces, claro, iba a añadir, evidentemente, que se pode gobernar sin presupostos. Por desgracia... Como se fixa moitas veces. Os presupostos prorrogados moitísimo tempo, non? Eso por unha parte. Por outra, pois parece ser que agora descubrimos que o PNV e Junts son partidos de dereitas. Que entendo que o ser de dereitas, ademais, non poden formar parte dunha coalición progresista, porque progresista entendo que, según a tesis do goberno, progresistas só son os partidos de esquerda, entón non se pode buscar máis aló de o PSOE, non? Pode entrar Sumar, pode entrar Podemos, pero non pode entrar, por exemplo, o Partido Popular. Non se sabía, parece ser, que Puigdemont é un home, un político, que non lle ten moito apego á súa palabra, non?
un home que se fugou unha vez, un político que se fugou 2 veces. Tampouco se sabía, parece ser, que para sacar leis no Congreso hai que negocialas antes. É dicir, se ti chegas ao Congreso e non tes os apoios que necesitas para sacar os teus proxectos, pois é evidente que che van tumbar as túas normas, non? Por acabar, é moi curiosa esta apelación que fai o goberno continuamente ao Partido Popular como partido de Estado, non? Hoxe mismo Ester Peña dicía a Feijóo que se o seu partido é un partido de Estado, o que tiña que facer é apoiar a senda de déficit para despois sacar adiante os presupostos. Eu creo que ten razón. É dicir, se o Partido Popular de verdade é un partido de Estado, ten que estar aí. Agora, tamén entendo a dificultade dun líder político ao que lle están dicindo eso e ao mesmo tempo, no mesmo día e á mesma hora, están dicindo que é un político mediocre sobre o que hai que levantar un muro para que non poda intervir nas cuestións cotidianas dos españois, non? Entonces, o alambre é moi fino para soster toda a acción do goberno. Ese alambre vale para... tienes parte de razón en lo que estás diciendo con respecto al Partido Popular y lo que se le acusa a Feijóo. Pues sí, dar a vuelta, por supuesto. Es lo que te iba a decir. Al mismo tiempo están diciendo el Partido Popular, es que en cuestiones de Estado y de política exterior no nos llaman para nada, pero el presidente del gobierno es un cómplice de una dictadura. Claro. Es difícil que te llamen en esas circunstancias. Es muy difícil, ¿no? Y yo, en cualquier caso, a mí no me parece tan grave. Yo creo que hay un partido en la oposición que tiene unas tesis de partido de la oposición. No me parece tan grave que ese partido no llegue a acuerdos de Estado. El gobierno es el que tiene la responsabilidad de, con sus socios, teóricamente tiene unos socios, le han sacado la investidura. Oye, el fracaso es del gobierno el jueves si no sale la senda de déficit. Es verdad que la estrategia política en los últimos días, hoy están insistiendo en eso, he incidido también hoy en el periódico sobre eso, la estrategia es intentar derivar a que hay una responsabilidad para el Partido Popular. No, la responsabilidad es del gobierno. Tú tienes que sacar la senda, sacar los presupuestos, tener tus socios, y eso es lo que no tienes atado. Yo ahí sí le doy la razón al Partido Popular y no creo que la salvación en este caso vaya a venir por el PP de ninguna manera. Sería posible unha achega, agora que Junts é un partido de dereitas, entre Junts e o... Sempre lo ha sido. Sería posible unha achega entre Junts e o Partido Popular? Sería posible unha moción de censura se os xoves nos puxéramos no peor dos escenarios para o goberno? Yo no lo veo, pero yo es que hace mucho tiempo que ya he renunciado a hacer pronósticos sobre la política en España, porque yo soy del plan antiguo, y en el plan antiguo, con otro tipo de políticos y otro tipo de actitudes frente a decisiones importantes de Estado, sabías cómo moverte, pero con estos de ahora no, porque es que se desmienten a sí mismos. Cosa que no había ocurrido nunca antes, ¿no? Tú estás, por ejemplo, utilizando todo el tiempo lo de 3 veces prorrogó presupuesto Rajoy. Hombre, claro, pero es que no cuenta que fue para evitar el rescate, porque Bruselas estaba empeñado en rescatar a España y dijo, por encima de mi cadáver. Quizá por eso falló en otros asuntos, pero dijo, no, porque yo no quiero que rescaten mi país, se me lo explicó en todo momento. Es muy difícil hacer pronósticos, María, por lo menos para mí, porque soy de otra cultura política, pero evidentemente yo entiendo al PP, a Feijóo, cuando dice, ¿cómo voy a aprobar con ustedes política de Estado si yo no puedo entender que usted no hace política de Estado? Está buscando unos socios que no creen en el Estado, está gobernando gracias a partidos que quieren abandonar a España, que no respetan la Constitución de España, que no respetan las leyes de España, que engañan al presidente de gobierno, y cuando el presidente de gobierno dice yo prometo venir aquí y poner a Puigdemont, llevarlo ante los tribunales, no solamente no lo hace, sino que viene Puigdemont y le hace un corte de mangas. Puigdemont le deja en ridículo delante de todo el mundo y se escapa delante de sus narices. Claro, ¿cómo vas a acordar, independientemente de la política exterior, de la política social, cómo vas a llegar a acuerdos de Estado con un gobernante del que no te fías? Porque es muy difícil fiarse de un señor que se desmiente a sí mismo, que dice una cosa hoy y mañana la contraria. Es muy difícil. Un ambiente, dende logo, de moita crispación. Eso deixouse ver tamén na primeira sesión de control ao goberno deste curso político a que acodía Sánchez. Vemos un par de instantes. Qué honor, señor Sánchez. Dicen que usted es el gran jefe. Realmente empezamos a saber por qué. Usted ya ha respondido cómo va a iniciar el curso político, con una ofensiva contra jueces
periodistas y medios de comunicación. Que España tiene una sociedad y un gobierno optimistas y enfrente tenemos una oposición avinagrada del señor Feijóo y del Grupo Parlamentario Popular. Aquí a presumir de perder las elecciones europeas es algo sorprendente, pero... Señor Feijóo, cambie el chip. Cambie el chip. Basteiro, cambiamos el chip. No, ¿Qué no te parece. parece este ambiente efectivamente crispado, absolutamente Sí, crispado? un ambiente crispado, hai unhas declaracións, por certo, de Feijóo respondéndolle a Sánchez, no que decía que polo plan de regeneración da democracia había cousas que non se vían desde Franco, o cal é realmente rechamante, non? E o ambiente é moi duro, non? Non creo que vai haber unha moción de censura polo que falábamos antes, non? Unha moción de censura significa non só facer caer o goberno, sino nese mismo acto investir a un presidente novo. Neste caso podería ser Alberto Núñez Feijóo, pero o vicepresidente podería ser Santiago Abascal, ou o apoio de Vox sería imprescindible, tanto dentro como afora, non? E eu creo que Junts per Catalunya non ten moitos alicerces para apoiar o goberno, pero desde logo sería imperdonable xuntar forzas coa extrema dereita española, máis que para derrotar o goberno dunha maneira puntual, para investir a un presidente do Partido Popular co apoio de Vox, non? Despois, o que eu creo que a estrategia de Alberto Núñez Feijóo é bastante clara, o desgaste, pouco a pouco, é o papel de oposición, en leis concretas, en fotos como as de mostrar forza, como esa Moncloa, pseudo Moncloa de hai un par de semanas, non? Decir, o poder está aquí, a maioría do país está aquí, e con eso xa lle vale, tendo en conta que, por certo, no espectro da esquerda, o Partido Socialista parece que resiste, pero o Sumar parece que non, e encadena baixadas e baixadas. É dicir, esperar a que colapse o goberno antes ou despois, fomentar a desmovilización da esquerda, e que, como noutras ocasións, as eleccións non as gaña a oposición, sino que as perde o goberno. Eu creo que estamos niso, eu creo que Feijóo non é o presidente da Xunta que mantiña un tono generalmente moderado, constructivo, que se opoñía á extrema dereita. O Feijóo que vemos en Madrid é un Feijóo moi madrileño, que non... Un Feijóo moi madrileño, como iso? Que non repara en utilizar as tácticas e mesmo os excesos verbais, como son os de colocar no mesmo plano, como xa fixera Vox, por certo, en 2020, con eso do peor goberno en 80 anos, Feijóo foi un paso máis alá e eu creo que non é o seu papel. Poñer nun mismo lugar, ou comparar, ou vencellar, de calqueira maneira, ainda que sexa indirecta, e esta foi directa, a un presidente democrático cun dictador como Franco. É a primeira vez que o Partido Popular fala do franquismo. Tampouco lles deixamos a eles falar do franquismo. Home, poder sí, pero para comparar a Pedro Sánchez con Franco... Bueno, imos seguir avanzando. Aprobar os presupostos do 2024 despexaría o horizonte do goberno e permitiría levar a cabo o proxecto máis ambicioso, non? De Sánchez. Parece que non vai ser así, a lo menos nesta mesa hai bastante pesimismo. Levan o pomposo título de Plan de Acción Democrática. Este que temos aquí están, son 31 medidas que inclúen a modificación do Código Penal, a Lei Electoral, a Lei de Segredos Oficiais, de Publicidade, de Inxurias á Coroa. Son moitos os que sosteñen que é un plan deseñado para frear as infamacións que afectan a muller do presidente do goberno. Estamos ante un intento de amordazar os medios que non son afíns? Primera cosa que nos han engañado. Nos han repetido hasta la saciedad que estas 31 normas o puntos vienen dados por la reforma que ha hecho la Unión Europea. Unión Europea, efectivamente. Cuando lees los dos papeles hay algunos puntos de coincidencia e importantísimos puntos de diferencias. Por ejemplo, cómo la Unión Europea apuesta abiertamente y claramente, insistentemente, porque todo lo que son bulos, difamación, noticias falsas, eso los tribunales. Y no un comité hecho desde Moncloa, me imagino, con una serie de gente que no sabemos quién es, pero supongo que será bastante afín. Eso por una parte. Luego, yo lo que veo, más que la preocupación nuestra que existe, y más que preocupación, irritación también, aquí mi miedo es que se esté asustando a la publicidad que va destinada habitualmente a los medios privados. Porque, claro, si ellos ven que los medios que den publicidad a medios privados van a recibir
a sufrir unos exámenes y mirar minuciosamente quiénes son estos medios, los que los gestionan, cuánto dan, a quién dan, oye, pues te tientas mucho la ropa, porque claro que hay una serie de gente hurgando en todas tus cuentas y en la de las personas que forman parte de tu equipo, pues evidentemente pues dice, bueno, vamos a dejar el tema de la prensa privada, no ya sé que nos caiga un paquete, por muy limpias que tengamos nuestras cuentas, pues fulanita, esta empresa está siendo investigada por el comité de ética que ha hecho el gobierno. A mí eso me parece gravísimo, pero gravísimo. No existe, me he preocupado, imagino que vosotros también, de saber cómo funciona en otros países del mundo. No hay nada parecido a esto, nada. Y desde luego no es lo que dice la Unión Europea. Iso quería preguntar, pero antes quería facer unha apreciación. Pouco sabemos, aquí hai moitas páxinas, pero poucas concrecións, o meu parecer, non? Poucas concrecións. O único que sabemos son pois varios titulares, se me permitides a palabra, grandilocuentes do ministro Bolaños. Escoitámolo. Dos finalidades muy claras. La primera es reforzar la limpieza de nuestra democracia y la segunda es dotar de mayor transparencia al ecosistema de los medios de comunicación para que se garantice una información veraz, que es a la que tienen derecho los ciudadanos en virtud de la propia Constitución española, del artículo 20. Limpeza, transparencia. Todos los que estamos aquí somos xornalistas. Isto pon en perigo a nosa liberdade? A ver, a liberdade da empresa informativa. Claro, no creo que convenga exagerar. Yo tengo dudas sobre algunas medidas y ahora voy a eso. Y tú has calificado una cosa, María, que yo también lo he utilizado alguna vez. Cuando yo escuché esa exposición y cuando lo leí, me debatía entre aceptar si era grandilocuente o era ambicioso. Yo mismo he utilizado esa dicotomía, porque es verdad que en algunos aspectos sonaba como muy grandilocuente y luego intentabas bajar a la arena a ver cómo es esto y no había nada. En otros aspectos es muy ambicioso y tengo dudas de que vaya a llevarse a cabo, ¿no? Y con respecto a los medios de comunicación, que es uno de los debates, decía Pilar una serie de cosas, pero yo creo que también tenemos derecho, y está sucediendo, no sé si para bien, para mal o para regular, pero está sucediendo que hay una proliferación con el tema de las webs y los periódicos digitales y los medios digitales, de medios de comunicación que no tienen audiencia ninguna, y sin embargo tienen muchísima financiación de determinadas administraciones en las que se publican informaciones o que les benefician o que perjudican al rival de esa administración política. Esto sucede ahora mismo en España y es verdad que se puede recurrir a la idea de voy al registro para averiguar, pero también es verdad que no pasaba nada porque supiéramos quién está detrás de esas webs, de estos periódicos, de esos medios de comunicación. Y yo no digo pseudomedios ni digo máquina de fango, digo que no sabemos quiénes están y no sabemos qué financiación reciben y sí sabemos que no tienen audiencia ninguna. Eso lo sabemos todos porque nadie los lee ni nadie los sigue. Algo pasa ahí, hay una laguna y desde luego esta laguna también está preocupada la Unión Europea al respecto. Que luego esto haya una pretensión, seguro que por parte del Gobierno puede haber alguna pretensión de que algunos medios de comunicación han criticado excesivamente para la Moncloa, que si la mujer del presidente, lo que tú quieras. Pero lo que sabemos leyendo eso es muy sencillo, es una mera enumeración de principios. Más transparencia en quién está detrás, qué difusión tienen, qué financiación reciben de determinadas administraciones. A mí eso no me parece mal. Declaracións de bens dos directores dos programas, por exemplo. Bueno, ¿y quién está detrás? ¿Qué accionistas hay? ¿Cuánto dinero han puesto? ¿Cómo se sostiene un medio de comunicación? Lo que hacemos todos los medios de comunicación por otra parte, pero es que algunos no lo sabemos. De algunos no lo sabemos. Con respecto aos debates electorais, por exemplo, pois tamén, cantos, como esta lei non existe prácticamente en ningún país do mundo. Bueno, é que eu creo que temos un problema de que estamos debatindo o fondo da lei, non? O que vou. Quero dicir, eu tamén creo que hai normas que parece que se van a desarrollar, como pode ser que estos medios, que todos os medios, non iba a dicir os medios pequenos e os pseudomedios, pero non, que todos os medios publiquen de onde reciben a súa financiación. Eso a mí sí que me parece un exercicio de transparencia. Pero eu que desvincularía todo o plan. Quero dicir, acabamos de escutar o ministro de Presidencia falar de limpeza. Ao que vou, se de verdade nos referimos a medios moi pequenos, a medios residuais, a medios que non teñen audiencia, de verdade esos medios exixen que se presente un plan de acción democrática para combatir a esos medios?
o que vou, creo que hai que ir máis ao orixe. Casqueiro dixo un pouco por arriba, non? Temos que recordar que o orixe de todo, e dicíalo ti ao principio, son as informacións, nalgún caso, pseudoinformacións ou informacións falsas, porque pseudoinformacións non existen, informacións falsas, que se publicaron sobre a esposa do presidente do goberno. Aí foi cando se fraguou este plan, non? Parece ser. Sí. Perdón, Continúa, sí, non ten. O que quería dicir é que, ao final, todo o plan, e a cabo rápido, responde a eso. Non responde, bueno, esta é a miña opinión, por suposto, non responde a unha urxencia nacional por unha limpeza de medios, non. Responde a desviar, desviar a atención, non digo que teña un recorrido penal, pero sí ético, desviar a responsabilidade ética dun caso que afecta a muller do... Bueno, o plan son... Me dejas un segundo, Dani, nada más una puntualización. Dices tú informaciones falsas relacionadas con la mujer del presidente. Bueno, habrá que ver si son falsas o no lo son, pero no ayuda en nada la transparencia que el propio presidente haya presentado recurso contra un juez que quiere investigar hasta el final. No quiero decir más que eso. Bueno, él puede presentarlo, que también puede rendir cuentas. Pero que entonces no diga que quiere que se aclaren as cosas. Sobre o plan, son 30 e tantas medidas que, por certo, non... 31, en 3 eixos. Non son unha lei, serán moitas modificacións legislativas. Pero unha barbaridade que non sei eu se vai dar tempo a todo isto. Claro, de novo, non? Si criticamos e que non fai nada e que só quere estar na Moncloa, aquí hai un programa e terá que negociar eses apoios. Algúnas delas, por certo, veñen de outra legislatura, eu que sei, o tema da lei Mordaza, por exemplo, non? No que casi se chega a un acordo, pero ao final non na legislatura pasada. Outras son, por certo, que se cumpran resolucións e sentencias do Tribunal Europeo de Dereitos Humanos, o de Estrasburgo sobre a liberdade de expresión. A min eso pareceme ben. E despois, o tocante aos medios é, sobre todo, inspirado nun regulamento que hai na Unión Europea que xa está en vigor, pero que, evidentemente, require certo desenvolvemento e adaptación española e, se se quere, ir máis alá ou medidas complementarias. Algúnas apuntaba Javier. Quen son os donos dos medios de comunicación en España? Non se sabe isto de todos os medios de comunicación. Quen está detrás? E non só en sociedades máis ou menos difusas que non se sabe quen está detrás e ás veces son xente importante. De verdade, Basteiro, nós que somos todos xornalistas, non sabes quen está detrás de cada un dos medios? A min gustaríame ter a lista de quen está da Televisión de Galicia. Pero xa o sabes, non? Bueno, pero teno que saber todo o mundo. Cantos cartos se reciben da publicidade institucional? Eso é que non se sabe. É dicir, home, iso é público, efectivamente. Non é público. Teñen a obriga de ser público e cantas consultas de transparencia se teñen que facer ás administracións públicas para saber exactamente cantos cartos hai nos medios e non os hai. E se é público e non hai ningún problema, acabouse o debate. Farase un informe anual no que se especifique canto se recibe. Por exemplo, que haxa un umbral, que eso non está especificado como casi nada neste plan, que haxa un umbral a partir do cal non se poida recibir máis cartos públicos. A min isto pareceme ben. Os liberais deste país debería parecerlles fantástico, porque estamos sempre falando de que o Estado non se meta nas nosas vidas, que non haxa subvencións, que non as subvencións, as paguitas, non sei que. Eso sí, chega aos medios de comunicación e gran parte da dereita deste país que non se toque isto. Insisto, non haber un regulamento axeitado deste asunto tamén é unha decisión política. Para que los espectadores tamén entiendan por qué... 10 segundos dunha cousa concreta, hai outro asunto, por exemplo, que toca os medios en Galicia, e que podría tocar a Televisión en Galicia, supoño que se non fora un medio público. A defensa dos medios que estén íntegramente en linguas cooficiais. En Galicia casi non hai ningún, hai moi poucos, hai algúns. Pero en catalán sí. En Cataluña sí hai. Coa situación que temos do galego, quizás se require unha defensa e tamén un financiamento transparente deste tipo de medios de comunicación. Pero lánzate ti a esa aventura. É moi difícil, pero claro, eu o que me nego a pensar é que isto é o goberno social comunista dicindo que se pode publicar e non, cando todo ten orixe nas legislacións europeas sobre a cuestión. Por certo, en Europa prohibiuse a emisión de un canal por mor da guerra de Ucrania, como Russia Today, prohibino a Comisión Europea, non os tribunais despois aceptaron, respaldaron esa decisión. É dicir, que sobre isto, como todo, hai que regular, e o que temos agora xa é un regulamento. Nos guste máis, nos guste menos, nos pareza máis ou menos suficiente. Eu quería hacer unha precisión. Antes, efectivamente, antes de que fales un segundo, estabas falando un plan pola limpeza, pola transparencia, pola democracia, pero
ademais de escoitar o ministro Bolaños, aí había ao outro lado un ministro que efectivamente foi o que se encargou de falar do eixo vencellado aos medios de comunicación e dixo que era un plan para o avance da ultradereita. Sí, bueno, que cada un non é a feira pola... se lleva en ela, ¿no? Claro, O caso quería que deixar iso... O interesante será que este plan, si sale adiante, terá que servir cando non este a esquerda no poder e que este a dereita. É dicir, eu creo que este plan non vai a decir ti podes publicar isto ou podes publicar aquilo. Yo no voy ahí. Imos ter que facer outra porra para ver se vai sair este plan adiante yo no tamén. voy ahí, yo quiero explicarles, porque yo creo que algunos espectadores no entenderán por qué nos estamos deteniendo tanto en esto. Y yo quiero explicar brevemente por qué nos detenemos esto y por qué nos parece importante. Y nos parece importante porque esto no es que un medio, efectivamente, si un medio, imaginémonos, un medio digital publica una mentira y además no tiene ninguna audiencia, ¿qué importancia tiene eso? No. Es que esto forma parte de una estrategia que funciona mecánicamente en Madrid de una manera espectacular. Y yo creo que en otras zonas de España también, pero en Madrid de una manera espectacular. Y es que ese pseudomedio, como no le llama el gobierno, nosotros le llamaríamos un medio sin audiencia alguna, sabemos todos de quién estamos hablando, existen muchos, publica una información que es falsa, que es mentira, que no se basa en nada, que no han contrastado. Esto sucede también en Madrid y en otros sitios, y parecería que ya normalmente en el mundo que Pilar y yo vivimos, el mundo donde el periodismo era serio, pues esto no sucedería, pero ahora sucede a diario. ¿Y qué es lo que sucede? Que determinados partidos políticos y administraciones dirigidas por esos partidos políticos recogen esa mentira, utilizan ese medio de comunicación para cogerlo y, como en un bucle, volverlo a reciclar y meterse en la dinámica política y ensuciar y confrontar. Y tiene que ver con lo que tú decías al principio, María, y crear este clima de crispación permanente. Nadie está, yo desde luego no, y ninguno de los que estamos aquí estamos por censurar a nadie, pero esto sucede a día de hoy y los espectadores que nos están escuchando deberían de saber que eso que sucede tiene que tener algún control, porque está enmerdando la vida política en este país. Y lo digo con todas las palabras. Jueces y fiscales. Yo, en esos casos, jueces y fiscales. A mí lo que me preocupa, no ha llegado con eso hasta a mí ahora, lo que me Pilar. preocupa, Javier, es que efectivamente esos medios, en muchos casos, no sabemos quién está detrás y, por tanto, cuando los jueces y fiscales exigen responsabilidades, no se sabe quiénes están ahí detrás. Eso sí, pero imaginemos que a lo mejor una de estas medidas grandilocuentes, que yo lo creo, que son grandilocuentes, nos sirven para echar una mano y que averigüemos que a lo mejor resulta que detrás de todo eso acaba llegando a algún punto estratégico de la ciudad de Madrid. Nombrar, Dani, lo de ha sido tú, me parece, lo de Russia Today, ¿no? Sí. Que es un medio de, bueno, y que tuvo mucho que ver con el triunfo de Obama. Porque esto con la campaña de desprestigio contra Hillary Clinton cuando parecía que iba a ganar las elecciones. Ya hay sustituto en España y en todo el mundo para Russia Today. Es decir, aquí los rusos utilizan sus canales que son poderosísimos por economía y por la expansión que tienen para cambiar el mundo. Que eso es algo que también nos tenemos que blindar. Yo creo que eso es bastante más importante que ver algún periódico, no voy a nombrar ninguno, pero que efectivamente pues es una chapuza y una vergüenza para el mundo periodístico que estén aí, ¿no? Queredes engadir algo máis sobre este asunto? Parece que estamos falando dun dereito dos medios de comunicación, ao final estamos falando dun dereito da cidadanía. Da cidadanía, efectivamente, que afecta directamente aos xornalistas, pero tamén a todos os cidadáns. Eso é. Pero por eso é algo tan delicado, non? Falábamos de Russia Today, falábamos destos pseudomedios. Entón, o que me pregunto é que político ou que institución ou que organismo ten para sí a atribución de decidir se eu podo cerrar ou non podo cerrar un medio de comunicación, un pseudomedio ou un blog que se dedique a contar mentiras, porque ti agora, Javier, poñías a responsabilidade nos políticos, non? Que dicías que é verdade, como dicías, están enmerdando absolutamente toda a atmosfera política. Usan esos medios para sacar o titular falso. Pero que podes facer contra eso? Pregunto vos o mesmo que cos presupostos fuchedes bastante pesimistas, non sei se con isto tamén sairá adiante este plan que dicían outro día dende o goberno. Temos 3 anos para leválo a cabo. Non sei se 3 anos finalmente para que saia acá. Non sei se 3 anos. Eu creo que se hai... É dicir, o que non se entendería é rexeitar en España o que se vota a favor en Estrasburgo. E eu creo que hai moitas medidas, sobre todas, que teñen que ver coa transparencia, que non tocan o contido. Iso sí, tense que saber quen está detrás, que cartos públicos hai para que a xente chegue libremente ás súas propias conclusións. Eso, creo que rexeitar medidas dese estilo pois sería unha absoluta incoherencia co que xa a maior parte dos partidos teñen aprobado en Estrasburgo.
Algunas de las políticas, por ejemplo, que tú has mencionado de pasada, llevamos ya hablando de ellas años, ¿no? Lo relacionado con la Ley de Seguridad Ciudadana, la Ley Mordaza, años. Pero, por ejemplo, la idea de obligar a los debates electorales, llevamos años hablando de eso. Vale. La idea de... Cantos medios, por ejemplo. Por eso digo que hay algunas de estas medidas políticas que llevamos... Por ejemplo, hay algo muy relevante que tampoco está ahora resuelto, ¿no? En el Congreso de los Diputados, los parlamentarios que salen elegidos tienen que presentar en su registro de bienes y de intereses pues toda su situación. Muchos de ellos lo hacen a mitad de legislatura o no lo hacen y no hay unas sanciones previstas para esa situación. O sea, hay cosas ahí que, por eso digo, cuando tú hablas es verdad que el nombre es muy rimbombante y suena a grandilocuente y ahí suena a que va a ser complicado llevarlo a cabo con socios, pero hay cosas ahí que serían de cajón, que tendrían que estar ya. ¿O no creemos en los debates electorales? Sí, ¿O no creemos en el debate de la nación, por ejemplo, una vez al año? ¿O no creemos en que los diputados tengan que dar cuenta de cuál es su patrimonio y sus bienes? Pero que teñamos que estabilizar o número de debates, cantos medios poden ir, con que frecuencia, de verdad? Que si non corremos o risco de que non haxa. La alternativa, ¿sabes cuál es? Deixa de falar a Pilar tamén. No, únicamente. Es que estamos entrando en un debate que es mucho más amplio y que no tenemos tiempo ni en 10 programas, que es el papel de las redes sociales. Pero claro, si no hablamos de redes sociales en lo que es los bulos, los fake, el desprestigio a cualquier persona honorable o al revés, a ensalzar un imbécil, que todo eso... Tanto foi o debate que quedamos en tempo. Moitísimas grazas, Pilar, moitísimas grazas, Casqueiro, grazas, Basteiro, grazas, Lema, grazas a todos vostedes por estar connosco. Son María Cheda, isto é Conexión Galicia e vémonos o vindeiro luns.